ministro, miembros de la mesa, señores todos. Antes que nada quería hacer algunos agradecimientos porque creo que en el sector, que además celebramos este día con mucho júbilo, tenemos algunas cosas que agradecer. La primera es que tenemos un ministro que, digamos, tiene una gran fuerza de trabajo y hace que nosotros tengamos que estar permanentemente buscando lograr resultados orientados a mejorar las condiciones de vida y a mejorar las condiciones en las que opera este mercado, y que nos ha permitido justamente desarrollar con un equipo humano que hay en el Ministerio de Transportes todo este esfuerzo. De hecho, a ellos va mi segundo agradecimiento, es a este equipo humano del Ministerio de Transportes, y Fitel, sin duda, además también, como parte de él, que trabaja de forma indesmayable, altas horas de la noche, fines de semana, para lograr cosas como las que se han ido viendo en algunas de las imágenes, y que creo que refleja el compromiso de los funcionarios y de los técnicos en tener un sector cada vez más pujante, más dinámico, y que finalmente contribuya a mejorar las condiciones de vida de todos los peruanos, que es finalmente la razón por la que estamos en el ministerio. Quería mostrarles unas láminas, la siguiente, por favor. Esta es una foto reciente, ¿no?, de hace menos de un mes y medio, que es la foto del famoso selfie que se tomaron un grupo de actores el día de la entrega del Oscar. Pero, nuevamente, parece una anécdota, pero la verdad, miren lo interesante, ¿no? En el sector miramos otra cosa también distinta. Esta foto implicó que una empresa famosa de proveedor de equipos gastara $20 millones en ese programa del Oscar, y lo que dicen justamente los analistas es que en términos del impacto publicitario y de generación de valor, eso ha representado $1.000 millones. Es decir, 1 minuto y medio, 2 minutos, si pensamos en la imagen esta, ha representado un valor, o sea, de $1.000 millones para una importante empresa que genera empleo, impuestos, ventas, y obviamente creo que eso es un poco el reflejo de lo que está ocurriendo en esta economía digital. Y la siguiente, por favor. Dice, esta es una noticia más o menos del mes de mayo del 2013, y dice: el mercado de las aplicaciones móviles se dispara. Y lo que va mostrando es, primero dice, estamos hablando de un mercado que en aquel momento ya representaba $27.000 millones. Las cifras dicen que cerraron el año 2013 en casi $120.000 millones. O sea, los primeros 5 meses del año eran 27.000. La otra cosa es que decía que Apple había facturado a aquel momento $5.100 millones y Google estaba alrededor de los 1.000 millones. Además, también dice que Apple tiene más o menos, fíjense el número de aplicaciones. Está hablando de 900.000 aplicaciones que están en su página de Apple Store para ser vendidas o descargadas, porque no todas son pagadas directamente. La verdad, de una forma las pagamos indirectamente. Y lo que estaba diciendo es que, además, otra cosa importante, que para el 2017 el ingreso asociado a las tabletas que descargan aplicaciones y los negocios que eso genera va a ser el principal rubro de negocio de las empresas. Ya el día de hoy el Internet móvil en el Perú para las empresas operadoras representan más del 20% de sus ingresos anuales. Y aún con los rezagos que tenemos en banda ancha, ¿ok? Entonces, lo que queda claro es que este es un negocio que tiene un dinamismo y esto es algo que todavía no está ocurriendo a esa tasa en el Perú. Quería mostrarles estas 3 imágenes, la siguiente, por favor, porque la verdad de lo que estamos hablando es de un mercado que se mueve. Y solo para cerrar esta frase que alguna vez alguno de ustedes ya la habrá visto, ¿no?, es de Thomas Watson, presidente de IBM en el año 43, cuando dijo: considero que existe un mercado mundial para tal vez 5 computadores. Claro, los mainframes grandazos, ¿no? Jamás podría decir alguien que Watson no era un hombre informado. Lo que ocurre es que cuando uno hace prospectiva tecnológica, los márgenes de error tienden a ser bastante grandes, ¿no? Otra frase que está ahí dice: no hay razón para que alguien quiera tener un computador en su casa, ¿no? Es una frase de 1977. Claro, hoy día nos reímos porque digo, es imposible hoy día que nadie tenga una computadora en su casa, más bien es al revés, ¿no? Es una frase debida al presidente de DEC, una transnacional importante en el mundo de las telecomunicaciones, de la teleelectrónica. Y la última, que es una frase de alguien emblemático, ¿no? 640 KB
debería ser suficiente para cualquiera. Bill Gates, en el año 1982. Hoy día es impensable hablar de 640 KB, o sea, eso es probablemente un archivo elemental de PowerPoint, tendría en la primera lámina o en la segunda ese tamaño, seguramente ya. Entonces, claro, temas para agregar nada más. En el año 2006, la Asociación de Proveedoras de Equipamiento, la GSA, hizo una estimación de la demanda del Internet móvil para el 2010. O sea, en el 2006 querían proyectar qué iba a pasar en el 2010. Y está en su página web, además, esta información que les pongo. Bueno, hicieron una estimación y salió un número determinado. Al año 2011 hicieron un balance de su pronóstico. El margen de error, uno tiene que entender que cuando uno hace pronósticos tiene que reconocer que se va a equivocar, pero claro, el problema es cuánto se equivoca. El error fue de 6 veces, no 6% ni 60%, ¿no? 6 veces. O sea, por supuesto en exceso, o sea, la realidad fue 6 veces mayor de lo que fue el pronóstico. Y claro, estas cosas tienen que ver finalmente con planificación de redes, con compra de equipamiento de redes, con desarrollo de infraestructura en la calle, de tecnología móvil sobre todo. Esto es obviamente un tema que lo que plantea es que este es un sector por naturaleza disruptivo. Aquí los que nos dedicamos a la econometría y a los pronósticos vamos a vivir siempre frustrados porque nos vamos a equivocar siempre y mucho, ¿no? Pero creo que también plantea esto un reto importante. El Perú tiene que tomar en materia de banda ancha definitivamente una estrategia distinta de la que se tomó en los años anteriores, y es un poco lo que hemos hecho. El enfoque anterior fue básicamente entender que el mercado podía resolver una parte importante del problema del acceso a Internet. La lectura que tenemos en este gobierno es, sí, pues el mercado tiene un rol importante, sin duda. O sea, no podemos excluir al mercado, pero resulta ser que en algunas partes de la demanda el mercado no puede resolver todo porque justamente hay problemas, digamos, de tamaño de mercado, en otros casos el nivel de ingreso per cápita, y eso obviamente hace que la intervención del Estado deba ser ahí mayor. La idea no es una intervención del Estado que sustituya al privado, sino por lo contrario, lo complementa. ¿Qué es la verdad lo que ha hecho el mundo? O sea, el mundo desarrollado ha hecho exactamente lo mismo. La discusión actual hoy día, por ejemplo, en el mundo desarrollado sobre el tema del desarrollo de las redes de fibra óptica domiciliaria, no se da solamente por las famosas vacaciones regulatorias que piden algunas empresas en ese proceso, sino se da porque básicamente se plantea quién va a pagar esta cuenta, porque en algunos casos la cuenta no es suficientemente buena como para que la pague un privado. Entonces, claro, ahí surge la discusión del rol del Estado. Corea gastó en el desarrollo de la fibra óptica a la casa, el famoso Fiber to Home, gastó $28.000 millones en 5 años. Obviamente estos son retos que pueden asumir un país desarrollado y dedicar recursos de esa magnitud a un importante esfuerzo como es el despliegue de la fibra óptica a la casa. Para suerte nuestra, las tecnologías han evolucionado, el mundo inalámbrico ha avanzado a tasas impensables y hoy día podemos pensar en una política pública que no requiera llevar, al menos por los siguientes años, fibra óptica a la casa, y que más bien el despliegue fundamental del acceso a Internet sea de orden inalámbrico. Y es un poco la apuesta que hemos hecho justamente en el Ministerio, es decir, apostar al tema del acceso inalámbrico, y adelantando un poco lo que viene luego. La siguiente, por favor. Bueno, la estrategia básicamente, como mencionó el ministro, es dar conectividad a las capitales de provincia con fibra óptica para que ahí se puedan desplegar redes 4G LTE. De hecho, en las subastas que se han hecho y en las que se harán, estos compromisos de inversión de estar en estas capitales de provincia están ya planteados y justamente es parte del despliegue que están haciendo las empresas que ya están, operando esta tecnología. Luego viene el tema del despliegue hacia las capitales de distrito y estamos justamente en todo el proceso de desarrollo de los proyectos para ver la viabilidad de desarrollar fibra óptica hacia las capitales de distrito. Y luego está todo el tema de la estrategia justamente basada en el mundo satelital, que también es como el siguiente paso que estamos haciendo los estudios y preparando para ver la verdad cómo es que podemos atender a la banda ancha en ese sentido. De hecho, buena parte
de los términos y condiciones en la renovación de Telefónica están muy vinculados al tema justamente de la utilización de la banda satelital, la banda ancha satelital para dar conectividad satelital a las entidades del Estado y a digamos, en los distritos alejados del país. Entonces, ese es el esquema desde el punto de vista más de orden tecnológico, pero la siguiente, por favor. Desde el punto de vista de los objetivos que teníamos planteados, es de un lado, claramente un mayor acceso a Internet a la banda ancha. Solo para que quienes no se hayan dado cuenta, cuando el presidente Humala habla de la prestación de servicios públicos a los ciudadanos, él habla de agua, energía e Internet. Porque claro, efectivamente este gobierno tiene claro que el acceso a Internet es parte de un recurso esencial para el desarrollo de los pueblos del Perú. Y por eso es que entendemos que este mayor acceso a Internet tiene que darse en el marco de un nivel mayor de competencia. ¿Okay? Esto implica desarrollar infraestructura de transporte, desarrollar redes de acceso, comenzar a conversar con el acceso a Internet de una forma muy notable. Ya está ocurriendo eso en el mundo desarrollado. El emblemático caso de Netflix y de Hulu son un poco este referente que ya está llegando al Perú y que va a comenzar a desarrollarse de una forma más intensa en los siguientes años. La siguiente, por favor. Y claro, el acceso a Internet, tenemos varias tecnologías de acceso, alámbrica, inalámbrica, no quiero aquí aburrirlos con esto. Y tenemos obviamente también redes de transporte, ¿no? Satelital, microondas, fibra óptica. Y nosotros estamos apostando básicamente porque el acceso a Internet va a estar muy marcado por el acceso a Internet móvil. Lo cual no quiere decir que el acceso a Internet fijo hay que dejarlo de lado, no. Ese también tendrá una dinámica, pero creemos que el esfuerzo, digamos, de política pública tiene que concentrarse en el acceso a Internet móvil porque es un poco la senda que están siguiendo los países desarrollados, que no lo están haciendo simplemente por casualidad. Y en el tema de redes de transporte, adelantándome un poco lo que voy a mencionar luego, estamos concentrando mucho en el tema de la fibra óptica, porque hablar de banda ancha y hablar de transporte de medios distintos de la fibra óptica puede dar una señal equívoca. No quiero decir con esto que no haya posibilidad de darse señal satelital y microondas, banda ancha mediante otras tecnologías, pero hablar de la masificación, sobre todo en el mundo urbano, la verdad es difícil pensar que esta pueda darse a través de la banda ancha satelital o de las mismas redes de microondas. Ya el tamaño de país que tenemos hace inviable pensar en soluciones urbanas vía microondas, por ejemplo. Es decir, ya se requiere tener redes de transporte mediante fibra. Y eso es una de las, justamente, la apuesta de la red dorsal es justamente eso, es apostar al tema del desarrollo mediante fibra óptica. La siguiente, por favor. Y claro, el tema es que las redes de transporte, que son las que van a garantizar justamente la competencia en las redes de acceso, son fundamentales. Necesitamos asegurar que el resultado de la red de transporte opere en un entorno competitivo. Pero claro, tenemos un problema. Hay muchos de nuestros capitales de provincia que por las características geográficas, demográficas, no justifican que hayan 2, 3, 4 operadores en ella. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Bueno, una opción, alguien diría, bueno, ir a uno, pero en muchos casos de ellas, en muy buena parte de ellas, en 2/3 de ellas, la verdad, no justifica que vaya ni siquiera uno desde el punto de vista privado. Obviamente aparece ahí justamente la intervención del Estado, en lo que menciona justamente el ministro, y por eso es que se ha planteado esta asociación pública-privada, que es justamente la red dorsal. Es el privado invirtiendo y el Estado cofinanciando una parte de esa inversión, ¿no? Esto es un quiebre fundamental porque hasta el año 2011 el sector básicamente operaba con inversión en infraestructura financiada por privados al 100% y hecha por privados al 100%. El cambio que plantea este gobierno es decir, ok, van a seguir siendo operadas por privados, pero el financiamiento del Estado va a comenzar a ser ahora un eje importante. Porque claro, la intención es que ahora el Estado comienza a articular su política, digamos, pública, su política de infraestructura en materia de telecomunicaciones a través de recursos presupuestales. Porque la verdad, poner un emblema que dice ahí, quiero más banda ancha, pero luego no pongo los recursos para que esa banda ancha, la verdad se convierte en una declaración lírica. Y como mencionaba justamente el ministro, nosotros somos gente que lo que quiere es lograr resultados concretos. Tenemos las ideas correctas y queremos implementar esas ideas correctas de la forma correcta con, digamos, presupuesto y tecnología apropiada, y por eso es que justamente se ha, digamos, hecho esta concesión de la red dorsal en la que el Estado se compromete a financiar
hasta 390 millones de dólares, lo cual representa un hito importante, porque si uno suma las inversiones hechas por el Estado del 94 al 2012, por llamarlo de una forma así, no vamos a llegar a esas cifras. ¿Okay? Porque claro, lo que refleja es un cambio, un quiebre, que respetando el sector privado, entiende que el Estado ahora tiene que ir ahí donde el mercado no va a jugar el sector privado va a tener problemas de financiamiento, y lo que hace el Estado es cofinancia esto. La siguiente, por favor. Bueno, quizás esto huelga a comentar, son las tecnologías. Pasemos a la siguiente, por favor. Y está el tema del acceso a Internet, que le mencionaba, están las tecnologías alámbricas e inalámbricas, solo para mencionar que tenemos un interés en promover mucho lo inalámbrico. La siguiente, por favor. Del lado de la red dorsal, de lo que estamos hablando es de una red, como les decía el ministro, va a cubrir 180 capitales de provincia. Es una tarifa que está regulada en base a costos, ha sido justamente, establecida por los CIPTEL, de $23 el megabit por segundo al mes, más el IGB, que dan los $27 que mencionó el ministro. Estamos hablando de una inversión de 325, pero además hay un OPEX que hace que esto suba contingentemente a 390 millones de dólares. Vamos a tener 3 conexiones fronterizas con Brasil, Chile y Ecuador, y esto es importante, porque en el marco de la UNASUR hay un proyecto que es el Anillo Óptico Sudamericano, y probablemente, y aquí no quiero tener falsas modestias, el país que está trabajando más en esa línea somos nosotros, porque este proyecto va a permitir que la fibra óptica que ya tiene Brasil prácticamente en Asís se interconecte con nuestro país y le permita, por ejemplo, a Brasil salir al Pacífico a través de Inambari, de Madre de Dios. Y eso va a permitir, por ejemplo, que Brasil tenga la posibilidad de tener respaldo, por ejemplo, de muchos de sus data centers conectados al Internet en el Pacífico. Y ya no solamente depender de las conexiones que tiene el Atlántico y las contingencias que puede surgir. De hecho, ya nos ha manifestado un interés en este proceso. Vengo de Ecuador y justamente discutíamos el mismo tema. También tienen el mismo interés. Están desarrollando, tienen ellos en Guayaquil o cerca de Guayaquil, tienen acceso a fibra óptica submarina y están desarrollando 2 proyectos en Manta, por ejemplo, pero tienen el interés de estar conectados también con nosotros porque tienen respaldo vía la fibra óptica submarina en Máncora y la que está aquí en Lurín. Y la conectividad que eso le da además a través de Inambari a Brasil y al Atlántico, y a la fibra que está construyendo Brasil desde Fortaleza hasta Lisboa. Entonces, esto va planteando un entorno regional mucho más interesante, donde además van a haber data centers, van a haber ingenieros trabajando en esos data centers aquí en nuestro país, dando soporte y respaldo a los negocios que se están desarrollando en otros lados de la región. Creo que eso además es bueno van a pagar impuestos. Es decir, la verdad hay una cantidad de sinergias positivas que contribuyen mucho al desarrollo. Es decir, no solamente bajan los precios del transporte para efectos de nuestros ciudadanos, sino además también aparecen negocios en este mundo digital que el día de hoy no se pueden desarrollar, ¿no? Piensen en data centers en Arequipa, en Cusco, en Huancayo, en Lima. Es decir, ya el tema ahora va a ser discutir los suministros de energía, el tema de los terrenos, o sea, son otras cosas que vamos a tener que mirar, pero es un universo que se abre, que en tanto no tengamos esta infraestructura no la vamos a poder mirar. La siguiente, por favor. Bueno, estamos justamente trabajando el tema de salir no solamente llevar fibra óptica a las capitales de provincia, sino ir más allá. Estamos justamente un poco trabajando en ese tema actualmente y el equipo de FITEL trabaja muy intensamente en eso, así que yo creo que pronto vamos a poder hacer algunos comentarios sobre ese tema. La siguiente, por favor. Y ya mencionaron, de hecho se ha estado viendo en el ECRAN, bueno, la verdad en la pantalla LED, para ya decir ECRAN suena ahora obsoleto, imágenes del proyecto de microondas que se ha desarrollado como parte de la renovación con Telefónica hacia Iquitos. Hoy día hemos conectado a Yurimaguas con Iquitos mediante una red de microondas que permite llevar la banda ancha a Iquitos y permite que hoy día se acceda rápidamente al Internet en Iquitos, algo que puedo graficar era imposible hasta antes del día 18 de marzo de este año. El 18 de marzo hubo una fiesta en Iquitos porque mucha gente estuvo contenta por el desarrollo, por el poder acceder a Internet de una forma mucho más ágil. Yo creo que eso va a ir además increciendo en tanto los demás operadores vayan entrando a esta red y que permita que en general toda la ciudadanía de Iquitos disfrute de esto
en un plazo muy corto. Pero además de eso también, en el mes de diciembre del año pasado, adjudicamos el tramo que va de Iquitos a Santa Rosa, porque no solamente es llevar internet, como decía el ministro, a los centros urbanos, hay que también llevarlo a las zonas alejadas de nuestro país. Y cuando uno va a Santa Rosa o a San Antonio el Estrecho, se da cuenta que ahí el Estado recién está comenzando a llegar, y por eso es que como parte de esta política el presidente nos ha estado pidiendo siempre que pensemos en el desarrollo de fronteras, en el desarrollo en las zonas, digamos, que no están incluidas en nuestro país, y este proyecto, que ya fue adjudicado a la empresa Gila Tujón, debería estar ya entregándose en diciembre de este año. Es decir, en diciembre de este año deberíamos estar inaugurando también la conectividad en Santa Rosa, en la frontera entre Colombia, Colombia, Perú y Brasil. Es decir, vamos a llevar incluso del lado de ellos, nuestra conectividad va a ser mucho mejor, cosa que va a cambiar un poco el esquema. Siempre era al revés, ¿no? La conectividad de nuestro vecino siempre era mejor, ahora vamos a llevar una red. De hecho, Colombia también está desarrollando un proyecto de microondas para llegar también a esa zona, y yo creo que en este caso esta competencia, entre comillas, vamos a llamarlo, es buena porque nos va a permitir incluso tener respaldo para estas redes de microondas. Esto es un logro también muy importante que plantear. La siguiente, por favor. Y bueno, está el tema, finalmente, de buscar promover una mayor competencia en redes de acceso, que es finalmente uno de los objetivos que tenemos planteados en el gobierno. Tenemos un tema fundamental: esta mayor competencia requiere mayor número de antenas, de torres, porque claro, este espectro es limitado, necesitamos que haya un despliegue mayor. Unos cálculos que hizo los CIRTEL hablan de mover el número de antenas de 8.000 a aproximadamente 22.000 para el año 2015, y eso obviamente, 2016, perdón, y eso implica un reto importante. Además tenemos toda esta problemática vinculada a las antenas y todo el tema municipal. Por eso es que justamente el gobierno ha enviado al Congreso un proyecto de ley que lo que justamente es ayudar a agilizar el tema de la instalación de las antenas, en el entendido que no afectan a la salud de los ciudadanos, y estamos justamente en este proceso, que esperemos que en las próximas semanas se apruebe en el Congreso esta ley importante para el desarrollo del sector, que va a permitir que solamente en un año se destraben alrededor de 150 a 200 millones de dólares de inversión que no puede realizarse porque hay un problema con la llamada permisología municipal. Luego está el tema de la subasta de 900 MHz, como mencionó el ministro, que se adjudicó a la empresa Viettel Perú, y que plantea que a partir de julio de este año tengamos a un cuarto operador móvil en el mercado compitiendo, y que va a permitir que tengamos los usuarios más opciones. Finalmente, que podamos elegir ahora entre 4 empresas. Adicionalmente, como es público conocimiento, la empresa Nextel ha cambiado de estrategia y está ahora justamente saliendo de este segmento inicialmente de radio troncalizado, entrando a un enfoque de GSM, pero además entrando al mercado, saliendo del segmento corporativo y masificando su acceso, lo cual nos parece la verdad muy bueno, porque quiere decir que vamos a tener 4 operadores realmente en el mercado muy pronto. Y esto es un logro que tiene que ver con la subasta de 900 MHz que se hizo en noviembre del 2012. Luego está el tema de la subasta de AWS que mencionó el ministro, justamente la frecuencia de 1.7 y 2.1, que ha permitido que desde enero de este año ya haya un operador que esté desplegando la 4G LTE, que el segundo operador está por ingresar en los siguientes meses, y que además, como fruto del proceso competitivo, incluso al día de hoy hay un tercer operador que ha anunciado el lanzamiento de una red 4G también. Y la idea es dar cobertura, en el caso de las subastas de lo que hemos hecho, cobertura a 234 localidades que implican a los distritos de las capitales de provincia, pero también, por ejemplo, a distritos especiales como Aguascalientes, donde la demanda turística, por ejemplo, es muy importante. Entonces hemos hecho un cruce con la demanda de turismo, por ejemplo, para poder definir las localidades. Esto implica una inversión de más o menos 1.100 millones de dólares en los siguientes años. Y luego está un tema pendiente, que es la subasta de 700 MHz, que debemos tenerla a finales de este año, y adjudicada, que implica que bajo el estándar APT vamos a tener en principio 3 operadores que van a operar con 15 más 15, y nuevamente hablando de redes 4G LTE,
Pero como saben ustedes, la gran ventaja de la frecuencia 700 es que al ser una frecuencia baja permite una gran penetración en la vivienda, pero además también una gran cobertura geográfica. Con lo cual, y además la idea de elegir el estándar APT, o sea, el estándar Asia-Pacífico, es elegir el estándar que tiene el mayor número de ecosistemas, o sea, el mayor número de escala, ¿no? Las economías de escala del APT son de aproximadamente 4.000 millones de usuarios en una primera estimación. Entonces fue la razón que empujó además a que tomáramos este estándar, porque 4.000 millones de usuarios implican 4.000 millones de equipos, cuando menos, implican equipos de un precio bastante módico, o sea, ayudan a estimular el acceso a las redes. Y finalmente está un tema complementario, que es el tema de la reglamentación de la ley 30.083, que es una ley que se aprobó el 22 de septiembre del año pasado, promulgada por el presidente Humala, que básicamente apunta a crear el mercado de los operadores móviles virtuales. Y mencionaba Maite hace un momento una cosa que me pareció totalmente válida y con la que coincido plenamente. Cuando yo comencé en esta industria hace 15 años, las reuniones que yo tenía o a las que yo asistía, habían a lo más 3 empresas operadoras, ¿no? Y el resto eran proveedores de equipamiento y ahí acababa. O sea, es una reunión con 10 personas, probablemente habría sido la reunión del sector, ¿no? Al día de hoy no solamente tenemos una comunidad de ingenieros y de interesados en el tema, sino tenemos una comunidad de empresas operadoras, de proveedores mucho mayor, que hacen que el país se beneficie finalmente de esta competencia y de este marco competitivo. Y justamente por eso es que se planteó esta ley del operador móvil virtual, que lo que quiere hacer justamente es promover una mayor competencia y que tengamos más empresas móviles que las que tenemos hoy día. Y que obviamente eso se refleje en una gran competencia en la que tengamos mejores precios, mejores planes, mejor atención al cliente, y que cada quien decida cómo quiere finalmente ser atendido por alguna empresa operadora, o engreído, si quieren verlo de una forma. Eso es lo que creemos, digamos, nosotros estamos trabajando justamente en esto. Estos resultados son justamente el esfuerzo y el apoyo del presidente, del ministro Carlos Paredes, y el esfuerzo de un equipo humano en el Ministerio de Transportes, en el FITEL, digamos, que trabaja permanentemente por hacer que las cosas se desarrollen de la mejor forma, que tengamos un mayor acceso a Internet, que es un poco la obsesión que tienen. A mí me dicen el doctor Internet, me fastidian dentro del ministerio, ¿no? Por la obsesión que tenemos de hablar siempre del acceso a Internet, y es que nuestro trabajo tiene que estar siempre pensado en eso. Yo les digo, nos reunimos los viernes, la única forma de irme tranquilo a mi casa hoy día es sentir que esta semana algo ha mejorado en el marco normativo o en el marco regulatorio, o sea, que algo hemos contribuido, o sea, que nos hemos ganado nuestro sueldo a fin de mes, porque finalmente los contribuyentes nos pagan el sueldo para que contribuyamos, para que haya un mejor acceso al Internet en el caso del sector comunicaciones, y creemos estar trabajando en la línea correcta. Hay algunos retos. La siguiente, por favor, y voy a mencionarlos rápido nada más. Tenemos que desarrollar una demanda institucional del acceso a Internet. Un reto ahí fundamental es el RETNACE, es decir, el Estado tiene que comenzar a comprar de forma corporativa, cosa que no ha hecho al día de hoy, y eso va a generar no solo más competencia, sino además también mejores condiciones para el propio Estado. Estamos hablando de telesalud, teleeducación, las universidades del Estado, las instituciones del Estado. También mejora las condiciones, obviamente, desarrollar una demanda de acceso a Internet de las familias, ¿no? Una de las tragedias, por ejemplo, del sector eléctrico rural, es llevar energía eléctrica y que nadie la use. Entonces necesitamos preocuparnos porque en el mundo rural, cuando comencemos a llegar con la fibra, con las redes satelitales, pues la gente le encuentre un uso que vaya más allá del entretenimiento. Sin duda el entretenimiento es uno de los usos, pero tenemos que dar acceso para, más que entretener, para mejorar la productividad de las familias, la competitividad, ¿no? Ayudar a que el empleo sea mucho mejor y de mejor calidad y mejor pagado. Y finalmente el tema de las pymes, que son las que generan una parte importante del empleo en nuestro país, pues necesitamos que ellas puedan desarrollar de forma mejor el comercio electrónico, que les permita mejorar la productividad. Y eso es una cosa que tenemos que tener claro, es decir, necesitamos hacer que esa demanda explote, ¿no? Que ese 6 veces de error de la asociación GSA se refleje en nuestro país, que nos equivoquemos mucho hacia arriba para que, digamos, la gente comience a utilizar cada vez más el Internet, y que de repente pensemos en que de acá a un tiempo compremos zapatos trujillanos estando aquí en Comas y que lleguen en 2 días, como hoy día le ocurre a cualquier ciudadano en los Estados Unidos o en Europa. O sea, ese tema
va a ser, creo, importante porque va a mejorar la competitividad, la productividad de las empresas, el teletrabajo tan famoso, digamos, que vamos a poder trabajar en nuestras casas o trabajar en la calle y no estar encerrado en una oficina de repente con todo lo que esto implica. Un segundo tema importante, reto que tenemos que afrontar es el tema de la alfabetización digital, que tiene varias aristas, ¿no? La primera es el tema de los colegios, pero alguien diría, bueno, los chicos hoy día acceden a la internet casi de forma natural, o sea, ¿no? Los famosos nativos digitales, como llaman algunos. Y claro, porque es una cosa que desde una cabina en un distrito alejado hasta un centro de cómputo en un colegio muy sofisticado de Lima, pues permite que los muchachos rápido absorban como esponjas estas tecnologías. Pero tenemos que ir más allá en los colegios. Tenemos que ir más que al tema de solo acceder al internet y utilizarlo para redes sociales o para jugar o para hacer tareas. Tenemos que afrontar el reto que ya hoy día está enfrentando el mundo desarrollado. Es decir, necesitamos desarrollar habilidades algorítmicas y de programación de computadoras. Necesitamos que los chicos no entiendan que programar en una computadora es una cosa de nerds, de matemáticos, de los raros del salón que siempre andan en la cosa científica. No. De hecho, una iniciativa muy importante que el presidente Obama está desarrollando en Estados Unidos es la hora del código. Si ustedes entren al Facebook o al YouTube y van a poder ver, ahí pongan la hora del código, van a ver la cantidad de avisos y salen muchísimas estrellas del mundo del cine y la televisión de los Estados Unidos diciendo hay que aprender a programar en algún lenguaje básico, basic si quieren, o alguno de estos, pero hay que aprender a programar. El tomar estabilidad, digamos, es más que un tema de tecnología. La verdad es prepararse para el futuro. No solamente los ingenieros van a programar, no, también los abogados, también los sociólogos. Y entonces, claro, si no les enseñamos a programar de niños, lo que va a pasar es que cuando querramos enseñarle en la universidad, lo vamos a tener ya con un sesgo en contra de la lógica algorítmica, que es la que está atrás de la programación. Es un reto que tenemos que hacer. Estamos conversando mucho este tema con el Ministerio de Educación, porque creemos que aquí hay un espacio importante para la alfabetización. Luego está todo el tema de la formación técnica y el tema de la ofimática, el desarrollar a nivel de las escuelas técnicas habilidades en ofimática, ¿no? Y estamos justamente conversando también con algunas instituciones para ver cómo resolvemos este tema también, y de hecho es un trabajo que lidera el Ministerio de Educación. Y luego está el tema de adultos mayores, ¿no? Que es el tema de telesalud, de entretenimiento. Tenemos que pensar, o sea, hace 30 años un adulto mayor pensaba que su vida acababa cuando acababa su vida laboral. Sí, 65 años era el horizonte máximo que una persona pensaba vivir y casi como que se resignaba a lo que venía luego. Al día de hoy, ya en los países desarrollados la expectativa de vida está encima de los 85 años. En el Perú está en los 80. O sea, ya las personas tienen que pensar qué hacer después de trabajar, cuando están jubilados. Y tenemos que pensar en atención de salud, todo el tema, por ejemplo, de atención de veteranos de guerra y de jubilados en Estados Unidos a través de chips de telesalud, por ejemplo, que reduce los costos de la administración hospitalaria, por ejemplo, es un tema que tenemos que comenzar a pensar, ¿no? Y sacar citas y ser atendidos desde la casa, porque todo el tema del PADOMI, por ejemplo, que implica que el médico va a la casa. Pero ¿qué ocurre si hacemos un cálculo en valor presente de cuánto implica estos médicos y los recursos del PADOMI si de repente comenzamos a invertir en equipamiento, por ejemplo, móvil o chips o pequeños accesos con cámaras web en las casas para que una persona reporte su estado de salud, ¿no? Ya esto es una cosa que está probada en el mundo desarrollado, o sea, pero tenemos que comenzar a pensarla ya de cara al acceso a Internet. Y luego está el tema de la economía digital, ¿no? O sea, ya hablábamos hace un rato del tema del selfie y el tema de los negocios de las aplicaciones. Y entonces, claro, tenemos que ir pensando ya también en desarrollar startups. Hay un esfuerzo muy importante que surge desde el mismo sector privado, hay una asociatividad y hay un grupo de gremios, de gente interesada que está haciendo un trabajo espectacular en este tema. Y que creo que tenemos que apoyarlo como Estado para que esto empuje. Estamos justo coordinando con el PRODUCE para ver un mecanismo de financiamiento que ya existe al día de hoy, pero para hacerlo conocer y para permitir justamente que se desarrollen startups que finalmente son las generadoras de empleo, que son las pymes del futuro además, ¿sí? Y obviamente asociado a esto también está el tema del comercio electrónico. O sea, tenemos un excelente marco normativo. De hecho, somos probablemente un referente regional sobre comercio electrónico y firma digital, pero el problema es que, sin embargo, el comercio electrónico en el Perú todavía tiene limitaciones. Hay un tema muy fuertemente vinculado al costo de transacción, a la incertidumbre, y estamos justamente comenzando a trabajar con algunas empresas, particularmente, hablar ahora, cambiarme de gorro, con Serpos estamos trabajando un
poco también este tema, y en general con aquellas empresas que quieran ayudar al tema de la distribución física, que es una cosa también importante. Y finalmente está el tema de TICS y seguridad ciudadana, es un tema muy reciente, el tema de los problemas de seguridad en el transporte, la seguridad en las calles, y tenemos que comenzar a plantear temas. Ya la policía está implementando todo un tema de un sistema nacional de videovigilancia, por ejemplo, ¿no? Que a nivel urbano, y tenemos que seguir avanzando. Esto requiere conectividad de fibra, requiere cámaras en HD que tienen que estar conectadas con redes de acometida en fibra, muchas veces más que redes inalámbricas. Luego está todo el tema de la seguridad en el transporte público. Vengo de Ecuador, hace 3 días he estado en Ecuador. Tienen un sistema de cámaras web implementada, por ejemplo, en los taxis y en los buses de transporte urbano público, impresionante, con botones de alerta, de pánico. O sea, esto se está moviendo en el mundo y el Perú no puede estar alejado de esta tendencia. Y luego está obviamente todos los temas de atención de emergencias y de alerta ante desastres, que es una cosa que estamos trabajando también justamente en el Ministerio, porque creo que es importante que las TIC se usen para resolver problemas no solo de conectividad, sino para resolver problemas diarios, cotidianos, que tienen que ver, como les digo, no solo con la información que recibimos, sino con la seguridad y la tranquilidad con la que uno quiere caminar a veces en la calle o en un sitio como este, ¿no? Entonces, estos son un poco los retos del sector. El ministro me dijo hace un año y medio, cuando estábamos trabajando esto, me dijo, en algún momento vamos a tener que empezar a hablar ya no solamente de los fierros y los cables, sino de ese software, ¿no?, que está atrás de esas habilidades y esos usos finalmente de estas grandes carreteras que son finalmente las redes de transporte y las redes de acceso, y creo que estamos comenzando a entrar a ese túnel, ¿no? Es decir, estamos trabajando por el tema de las redes de acceso y vamos a seguir todavía en eso, pero ya tenemos que ir viendo que hay un túnel algo largo, pero un túnel finalmente que dice, ya tenemos que ir trabajando en eso. Si no comenzamos al día de hoy, la verdad va a ocurrir que tengamos infraestructura de acceso, pero básicamente para entretenernos. Y la intención no solo es entretenernos, sino además también aportar a la sociedad la información desde los negocios, desde la educación, desde la seguridad, que es finalmente para lo cual las políticas públicas destinan recursos públicos. Muchas gracias.